Padre Dios, te doy gracias en esta hora por permitirme, Señor, ser parte activa en tu reino y poder llevar a cabo, Señor, lo que tú nos has encomendado, de predicar tu evangelio a toda criatura. Tú, Señor, eres el que te mueves a través de estos medios. Tú eres el que toca, tú eres el que ministra, mi Rey eterno. Nosotros solo somos tus instrumentos, ya los instrumentos útiles de tus manos, mi Rey eterno. Toma lugar en mis labios, en mi corazón, en mi vida entera, para que, Padre Celestial, la palabra que salga de mi boca fluya directamente de ti y pueda tocar esos corazones y cambiarlos, y que nada de mi carne pueda entrometerse, Señor, en aquello que tú quieres hacer. Bendito Dios, desde ya toma tu lugar y ministranos a todos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de manera especial. Dios es bueno y siempre nos está hablando a través de su palabra, porque Él quiere ministrarnos y quiere traer una vida nueva a nuestro ser. Así que en esta hora yo quiero dar lugar a la palabra, a la enseñanza, que sea efectiva en nuestros corazones. Y realmente hay un dicho en este tiempo donde decimos: nosotros no podemos ser perfectos porque nosotros somos seres emocionales, tenemos sentimientos, y la perfección va a llegar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. En parte es verdad, porque seremos perfeccionados cuando nuestro Señor Jesucristo descienda en las nubes y nos levante. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado serán levantados juntamente con Él, y seremos, ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces vendrá la completud de nosotros, pero la palabra dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces no debe de entrar el conformismo en nuestro corazón de que, oh, yo no puedo cambiar, yo no puedo, porque la perfección no puede llegar a mí, soy un ser humano, porque esa es la palabra que se ha puesto hoy en el corazón de cada una de las personas, y de eso se basan. Pero la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que confiar en Él, y es algo de lo que yo quiero hablar, porque verdaderamente sí vivimos en una naturaleza humana, en una naturaleza pecaminosa, pero cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ha sido reducida ¿a qué? A impotencia. Entonces reducimos nuestra naturaleza pecaminosa a la impotencia, porque entonces se coloca a nuestro Señor en nuestras vidas. Y realmente, ¿en qué batalla usted? ¿En qué batallo yo? Que Dios ha mostrado su amor, ha mostrado su misericordia, ha hecho maravillas en nuestras vidas, pero realmente no lo entendemos todavía. Todavía no tenemos la comprensión de todas aquellas cosas que Dios hace y está haciendo cada día. Y aún así, cuando viene algo a nuestra vida, nos atemorizamos, cuando Dios ya ha hecho cosas maravillosas y seguirá haciendo cosas maravillosas, pero como que estuviéramos falto de fe. Porque Dios hace cada cosa en nosotros. Yo lo puedo decir en mi persona. Yo sé que el Señor ha hecho cosas, pero cuando viene un momento a mi vida y me pongo: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobresalir, Señor? Mira la situación como está. Y Dios ya ha hecho cosas maravillosas en mi vida y me olvido de esas cosas maravillosas que Él ha hecho. Pero Dios quiere hoy confrontarnos a través de su palabra y hacernos entender que verdaderamente nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y vamos como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Pero ¿cómo vamos a realizar eso si nosotros no nos humillamos ante Dios? Entonces todos decimos: Señor, dame fe. Señor, aumenta mi fe. Son palabras que a diario oímos, y realmente el Señor nos dio una medida de fe. Ya Él depositó en nosotros una medida de fe. Pero realmente usted y yo somos los encargados de hacer crecer esa fe, y lo dice claramente allí en Romanos capítulo 10 y su versículo 17, y dice: así que la fe
es por el oír. ¿Y qué vamos a oír? El oír por la palabra de Dios. O sea, por la palabra. Por la palabra de Dios fue hecho esto, fue hecho aquello y todo era bueno. Por la palabra de Dios nosotros vamos a crecer en fe. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en fe? Por su palabra. Él ya habló su palabra y nosotros ahora solo tenemos que ejecutarla en nuestra vida para que ella se desarrolle. Entonces, cada día nosotros batallamos porque no hacemos crecer esa fe, porque no nos introducimos en la palabra. Entonces decimos, no puede haber un hombre que haya llenado los requisitos de Dios. Entonces la palabra de Dios se hiciera mentirosa si decimos eso, porque yo veo a todos los hombres de Dios marcados aquí, que nos hablan de la fe inamovible que ellos han tenido, y no importa el sufrimiento que han tenido que pasar, se han mantenido firmes. Entonces, pero como yo no leo la palabra, entonces, ¿cómo puedo desarrollar mi fe y mi confianza en Dios y que yo puedo crecer e irme perfeccionando en Él? Vamos a tomar como referencia a Job. Job era, ¿qué dice? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire todos los requisitos. Perfecto. Perfecto en su humanidad, pero no en la perfección de Dios. Recto, o sea que era íntegro, temeroso de Dios, temía a Dios, apartado del mal. Job, sabemos la historia, que tenía 10 hijos, era rico en todo, pero el diablo se presenta ante Dios y le dice el Señor, le dice Dios, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra. Y le dice Dios, ¿has visto a mi siervo Job? O sea, Dios le estaba diciendo que era recto, perfecto, apartado del mal. ¿Y qué más tenía? Temeroso de Dios. Y le dice el diablo, sí, yo sé, lo he visto, pero porque tú lo tienes protegido, tú los tienes cercado, por eso te es fiel. Entonces le dice Dios, ok, te voy a permitir que tú lo toques para que veas que mi siervo es fiel. Y viene Satanás porque Dios le permitió, porque Satanás dice, porque tú lo tienes cercado. O sea que Satanás no podía quitar ese cerco de Job. Viene el Señor y dice, ok, voy a quitar el cerco. Y dice que vino Satanás y tocó a sus hijos, fueron muertos, porque dice que llegó la noticia a Job. Job, que era aquel hombre que pedía por sus hijos a día, por si habían cometido algún pecado, levantaba sacrificio para que Dios los perdonara. Pero vino la noticia y les dice, Job, tus hijos han muerto, tuvieron una fiesta, una celebración y todos murieron. De ahí viene otro y le dice, Job, vino esto y todo el ganado y todas sus riquezas se terminaron. Hasta ahí todo iba bien, o sea, Job no estaba aferrado a las cosas materiales. Digamos que no estaba, porque más adelante dice que él temía poder llegar al fondo. Pero él en ese sentido actuó. Dijo, Jehová dio, él dio mis hijos, me dio las riquezas. Ahora Jehová viene y me la quita, sea su nombre alabado. Pero después viene Satanás y le dice, vuelve, pero ahora ¿qué? Toca su carne. Esta mañana el Señor hablaba a mi corazón y verdaderamente nosotros como seres humanos somos muy sensibles y que la sensibilidad es nuestra carne. Si nos enfermamos, nosotros empezamos a decir cosas. Verdaderamente cuando es tocada nuestra carne,
es cuando nosotros nos alteramos. Si alguien habló mal de mí, me afectó. Si mis hijos me contestaron mal, me afectó. Si no pude llegar al corazón de ellos, me afectó. ¿Y eso qué quiere decir? Que todavía estoy viviendo en mi carne. Entonces, Dios, ¿dónde va a tratar en mi vida para que haya un cambio en mi vida? En mi carne. Porque yo tengo que despojarme de todo eso. Y era lo que decía esta persona esta mañana. Es que nosotros no vamos a ser perfectos. Nosotros tenemos emociones y vamos a actuar de esa manera. Entonces yo le dije, claro que sí. Porque tenemos miedo a lo que vaya a acontecernos a nuestra vida. Eso es no confiar en Dios. Y verdaderamente es activar nuestras emociones. Y nuestras emociones nos traen ¿qué? Tristeza, dolor. Entonces nos afecta nuestra carne. Job fue tocado en su carne y mucha gente dice que él continuó hacia adelante, pero no. La palabra de Dios dice que en un momento se quejó y dijo, mejor me hubiera muerto. Porque la sarna que había venido a su carne le producía el que tenía que estarse rascando y dice que se sangraba, era fuerte. Asimismo nosotros, cuando nos tocan, cuando nos dicen algo, nuestra sangre, nuestra carne, perdón, empieza ¿qué? A resentirse y empieza a sentir dolor, sufrimiento. Pero Dios lleva a Job en un proceso donde él empieza a mostrar el universo, quién creó esto, quién hizo aquello. Entonces Job, en medio de su situación adversa, empieza a conocer a Dios. Empieza a ¿qué? A menguar en su carne y a perfeccionarse en el ámbito espiritual, porque ahora no solo va a escuchar lo que Dios era, sino que ahora él está viviendo en carne propia lo que Dios es. Entonces dice la palabra de Dios allí en el 42, después de pasar todo el proceso Job, donde se quejó hasta quiso haber muerto. Su carne estaba muy sensible como hoy en nosotros. Y realmente yo le he estado diciendo a mi Señor este tiempo que Él ha venido tratando con mi vida a través de su palabra, porque dijimos que la fe ya no va a aumentar, sino dice Dios aumenta mi fe, ya no lo va a decir usted, porque ahora usted es el encargado de ¿qué? De estudiar la palabra y conocer los grandes hombres de Dios, cómo Dios trabajó en ellos y cómo Dios hizo un cambio y ese cambio lo puede hacer en nosotros. Entonces estos días yo le he estado diciendo, Señor, yo ya estoy cansada de estar viviendo en la forma que vivo, con sentimientos, con emociones a flor de piel, porque no se puede decir algo porque ya resalto, como que eso me fatiga porque todas esas cosas fatigan y cansan nuestra vida. Yo quiero ser diferente. Tú nos has estado hablando de que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu, o sea, en el entendimiento de nuestro espíritu, en la inteligencia de nuestro espíritu y en verdad en tu palabra. Y realmente, Señor, todo sentimiento me afecta, discuto, me mantengo alterada, me mantengo cargada. Y tu palabra dice que por nada esté afanosa. Tu palabra dice que echemos sobre ti toda ansiedad porque tú tienes cuidado de mí. Pero como que esa carga se ha vuelto muy fuerte en mí y yo ya no quiero estar así. Yo quiero un cambio en mi vida, Señor. Yo quiero confiar plenamente en que tú vas a obrar en las circunstancias de mi vida y yo me voy a mantener, Señor, en la firmeza de ti, adorando y glorificando tu nombre y conociendo tu verdad. Pero ayúdame, porque usted tiene que pedir ayuda a Él. En sus fuerzas jamás usted vaya a pretender que va a cambiar, porque no es en las fuerzas humanas, sino que es en el poder de Él. En el poder de Él, Job pudo experimentar la gloria de Dios. Y dice en el 42:3, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Una pregunta.
Y luego dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces hemos hablado y ni siquiera entendemos de las cosas grandes que Dios ha hecho en nosotros porque no han cambiado nuestra vida? Aún seguimos afligidos. ¿Qué será de mi hijo? Señor, no veo un cambio en ellos. Esa ha sido mi aflicción. Señor, pasan los días y siguen en la misma situación. Me cargo de ver la situación de ellos, pero no estoy descansando en Él porque mi fe no ha crecido, porque yo no me he basado en su palabra. Entonces no ha habido un crecimiento, no he tenido un camino con Él donde yo lo pueda conocer. Job no conocía a Dios y aquí lo logró conocer y entender, y por eso dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Hablamos muchas veces, oh sí, Dios hace milagros, oh sí, Dios ha hecho esto, pero no lo hemos entendido en nuestra vida porque no lo hemos aplicado. Aún seguimos afligidos y menesterosos, y dice, cosas demasiado maravillosas. O sea que Job había experimentado cosas maravillosas, pero ¿qué dice? Pero para mí, que yo no comprendía. ¿Cuántas veces nosotros no hemos comprendido las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nosotros porque seguimos afligidos, cargando todo el peso de lo que nos asedia, y no hemos ido al descanso de Dios porque no hay fe ni confianza y creemos que todavía y que no vamos a poder llegar a la perfección? Cuando la palabra de Dios dice que yo paso mis procesos porque ahí voy a ver la gloria de Dios. ¿Dónde vio la gloria de Dios Job? En su proceso. Entonces ahí llegó a entender y a comprender quién era Dios. Usted necesita una experiencia con Dios, pero necesita una experiencia con su verdad. Conocer cada varón de Dios aquí que lo dio todo. O sea que sí, hay hombres que han llegado al nivel que Dios quiere que lleguen, de la completud. Entonces no pongamos la excusa de que no podemos, porque sí se puede con la ayuda de Dios y metidos en la comunión con Él, en la intimidad con Él. Conocerlo a Él es conocer su verdad, y eso va a hacer que nuestra fe nos vaya a hacer entender que descansamos en Él. Entonces esta mañana Dios me hablaba y así directo, y decía, Señor, sí tienes razón. O sea que por mucho tiempo tú quieres que yo crezca, pero aún mi carne se duele por todo, pero tengo que rendirlo a ti. Y como le dijo a Job, si tu primer estado fue pequeño, el postrero será mayor. O sea que él terminó en gran bendición hasta que conoció verdaderamente quién era su Dios, experimentó en carne propia quién era su Dios, y entonces pudo exaltarlo y le dice ahora, oye, te ruego, o sea que le dice, escucha porque te voy a hacer una petición, te ruego, Señor, y voy a hablar ahora porque ahora voy a hablar con la verdad porque te he conocido, te preguntaré y tú me enseñarás. Él tenía muchas preguntas que hacerle a Dios porque quería conocerle más. O sea que se activó esa necesidad de conocimiento de Él. Entonces Él iba a hacer preguntas. ¿Cuántas veces Dios nos habla? Esta mañana Dios me habló por medio de esta palabra y yo se la transmito. Dios es el que va a hablarle a usted como Él quiere. Yo solo expongo la palabra, pero Dios necesita que nosotros pasemos el proceso para que esta carne que está a flor de piel, que por todo se siente, pueda menguar y empiece a actuar el poder de Dios dentro de nosotros, y que cada problema que venga a nuestra vida podamos venir y depositarlo en Él y poder descansar en Él. ¿Quiere crecer en Dios? Empiece a estudiar la palabra de Dios, empiece a conocerla, y en medio de la situación que usted hoy está pasando, usted va a encontrar la paz. Ya no se va a agitar, ya no va a tener temor, ya no va a dudar,
sino que su fe va a crecer. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, tu palabra es perfecta. Nosotros quizás no, pero tú nos hablas a través de esa perfección tuya. Como decía Job, de oídas te había hablado, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cosas demasiado maravillosas que no comprendía, pero ahora yo vengo, te ruego, te pregunto, te hablo y quiero que tú me enseñes. Y Job encontró, mi Dios, esa plenitud en ti, y tú le devolviste todo al doble, Señor, porque llegó a entender el poder que está en ti. Cuando descansamos en ti y verdaderamente ya no nos agitamos y no nos fatigamos con la vida, sino que ponemos nuestra confianza plena en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.